lo agrupo de dos en dos. Y se van a dar cuenta ustedes que va a ser el diferencial de un producto. Quizás en algún caso, para tener igual a lo que aparece en la ecuación propuesta, se le tiene que multiplicar ese diferencial por una constante, ¿ya? Puede ser positiva, negativa, puede ser entera, fraccional. Eso sería el método tercero. Yo uso más el método tercero, pero inicialmente aplico el método 1. ¿Ya? Ahí tengo mi primera ecuación. Fíjense, esta es una ecuación diferencial que está propuesto en el libro de Makarenko. Ustedes observen, este es tercer grado, homogéneo y tercer grado, este tercer grado y tercer grado. Entonces la ecuación planteada, digamos, le puede venir en esta primera práctica calificada, porque hasta homogénea debe venir. Y entonces ustedes ya saben que esto se resuelve haciendo I igual Bx, y van a reemplazar el diferencial de I como B de X más X de B, asocian con este de X, y luego separan variables. Y les va a salir el problema. Pero si ustedes toman tiempo con ese método homogéneo y con este método exacta, el método exacta le va a ser mucho más rápido y más fácil. Sobre todo si aplican el tercer método práctico. Entonces identifico el M, es el que está asociado con dx. Entonces el M de xy es x cubo más x por y cuadrado. Y el N es x cuadrado y más y cubo. Ahora, siempre recordar que el M, yo digo, está asociado con el X, lo derivo parcialmente respecto a Y. Entonces, esto me queda 2xy. Ya está. El N está multiplicado por DI, está asociado con Y, yo digo. Y esto lo derivo parcialmente con respecto a X. Entonces, acá está, me queda 2xy y esto más 0. Y noto que ambos resultados son iguales a 2xy. Esto está cumpliendo la condición de exactitud. Ya está cumpliendo la condición de exactitud. Entonces yo integro, por el método 1 que le estoy explicando, integro el primer término desde x sub 0 hasta x, esta suma x cubo más x por y cuadrado, por dx, más integro el segundo sumando desde y sub 0 hasta y. Pero no se olviden que el segundo sumando, donde vea x, se va a cambiar por x sub 0. Acá hay x cuadrado, entonces acá aparece x sub 0 al cuadrado de y, más y cubo por diferencial de y. Integro 0. Y ahora hacen lo común que hacemos en cálculo integral. Entonces, acá esto se integra. Esto sería x cuarta sobre 4. Esto se mantiene constante y cuadrado, solamente se integra x cuadrado sobre 2 por y cuadrado, ya está, x cuadrado y cuadrado sobre 2, se evalúa de x sub 0 hasta x, más, ahora integro este sumando, que va a ser x sub 0 al cuadrado por y cuadrado sobre 2, más y cuarta sobre 4, y este evaluado de y sub 0 hasta y. Y acá le pongo la constante c sub 1. Ahora, evalúo esta antiderivada en el límite superior, y queda lo mismo, la misma expresión que está acá. Y resto esta función antiderivada en el límite inferior, que va a ser x sub 0 a la cuarta sobre 4, más x sub 0 cuadrado por y cuadrado sobre 2, en los dos términos que están acá. Ahora integro esto de acá y evalúo, ¿no? Ya está integrado, y evalúo en y, queda estos dos términos, y menos esta función evaluada en x sub 0, entonces me queda menos 1/2 de x sub 0 cuadrado por y sub 0 cuadrado, paréntesis, más y sub 0 a la cuarta sobre 4, igual a c sub 1. Yo les decía que la antiderivada evaluada en el límite inferior se va a cancelar con algunos términos de la antigüedad de esto evaluada en el límite superior, ¿no? Acá, noten que esto acá se va con esto. Ahora, a la izquierda pongo todos los variables en xy. Estos dos términos es la antiderivada evaluada en el límite superior, queda igualito. Ya está, da un mínimo con mucho. Ahora, este término que está acá, que solamente tiene la variable y,
lo tomo con esto, y los demás términos pasan al otro lado. Y fíjense, esta expresión que está acá depende de xy, y es un punto de paso de la curva que se mostró arriba, ¿no? Acá tengo la curvita, un punto de paso que satisface a la curva. Y este puntito también satisface la curva y tiene la misma forma, ¿no? Fíjense, tiene la misma forma. Al otro lado está igualito esta expresión, pero igualado en x sub 0 y sub 0. Como esta es una constante, porque es el punto x sub 0 y sub 0, es un punto cualquiera de la curva solución, va a ser una constante, sumado con esto va a ser otra constante, puede ser una constante sobre 4, y cancelo ahí, y ya tengo la curva solución. ¿Ya? Eso sería. No sé si hay alguna pregunta, antes de pasar por el segundo método. Como hay bastantes ejercicios, en este material hay más de 10 ejercicios resueltos, y en el libro también hay más ejercicios. Si ustedes ven esos problemas, ven más de 20 ejercicios. No hay preguntas, ¿no? En este ejercicio propongo el segundo método. Otra vez me centro al problema estándar, que yo le llamo, y entonces verifico que se cumple la condición de exactitud, ¿no? Cualquiera de los tres métodos, tengo que verificar que se cumple la condición de exactitud, y ya está en el problema anterior, pero ahí lo vuelvo a recalcar ahí, ¿no? Ahora, yo pregunto, esta función, que es m, yo lo puedo integrar respecto a x, es fácil. Esta función que está asociada con di, lo puedo integrar con respecto a y, también es fácil. O sea, acá es indistinto que yo tome cualquiera de los dos. Voy a tomar esto de acá. Entonces pongo eso, la derivada parcial de u respecto a x va a ser el m. De ahí hago esto de acá, ¿no? Lo que he puesto, u, integro x cubo más x por y cuadrado de x, integro me queda x cuarta sobre 4, más x cuadrado por y cuadrado sobre 2, más una función phi de i, ¿ya? No se olviden, si ustedes integran m por diferencial de x, acaba quedando un phi de i. Si ustedes integran n por d de i, cuando se integre, acá ponen phi de x. Una vez que tengo esto, yo he integrado respecto a x, ahora ustedes derivan respecto a la otra variable i. Derivo respecto a la variable i, esto vale 0, esto queda x cuadrado por i, ¿no? X cuadrado por i, más phi prima de i. Y eso se iguala a la expresión n, ¿ya? Eso se iguala a la expresión n. Ya tengo entonces esta expresión, y este n se conoce de la ecuación inicial, y esto será acá. Acá se simplifica este término y queda phi prima de i igual a i cubo. Phi prima de i igual a i cubo. Integro esto, es i cuarta sobre 4 más una constante. Esta expresión que llamo beta se reemplaza acá. Este voy a tener i cuarta sobre 4 más e sub 2. Y recuerden que cuando se dijo la solución u es igual a una constante. Entonces ya pongo una constante c sub 3. Y cuando esto pasa a restar al otro lado, ya lo igualo a una constante, ¿no? Ahí le llamamos c sub 1. Hago todo eso. Y esta constante pasa acá. Y multiplico por 4. Y ya tengo entonces la solución. Esta solución es la misma que está acá, ¿ya? Es la misma, x cuarta más 2x cuadrado y cuadrado más y cuarta. X cuarta, y todavía esto es un cuadrado perfecto, ¿no? Ya está. X cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado igual a una constante. Por los dos caminos distintos se obtiene la misma respuesta. Ahora el método práctico, ¿ya? Entonces en este caso, yo tengo mi ecuación que está acá. Entonces, con esa ecuación,
primero tengo que verificar, acá ya no le he verificado porque ya está verificado en el caso anterior, pero ustedes para cualquiera de los tres métodos que hagan, tienen que verificar la exactitud. Esto ya está. Entonces digo, acá hay un término que depende solamente de x, x cubo por dx, lo separo a la izquierda. Esto es x por y cuadrado de x, ahí queda. Acá tengo x cuadrado y de y, ahí queda. Y tengo y cubo por di, eso lo separo. Entonces ya tengo un término que depende solamente de x y tengo otro término que depende solamente de y. Entonces en este caso quedan dos términos. Esos dos términos los agrupo, ¿ya? Ojo, esos dos términos los agrupo y va a quedar esto de acá, va a ser siempre el diferencial de un producto, ¿ya? Escuchen bien, si la ecuación es exacta, siempre va a quedar diferencial de un producto. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero qué producto? Que va a ser muy fácil, ¿ya? Por favor, escuchen bien. Armar ese producto va a ser fácil, va a ser diferencial de un producto. Acá voy a poner dos términos, ¿ya? Fíjense. Acá tengo dx. Mentalmente, y para la cuestión práctica, yo digo que el que varía es x. Se mantiene constante la función en y. ¿Cómo aparece en este término la función en y? Aparece como y cuadrado. En otro caso puede aparecer logaritmo de y, puede aparecer secante cuadrado de y cualquier función. Entonces yo tomo esa función. Sigue el signo, sigue el coeficiente. Ya puede haber coeficiente, puede haber signo. Solamente pongo y cuadrado. Ahí pongo y cuadrado y va a estar multiplicado por una función de x. Y eso lo obtengo del segundo término del paréntesis. Acá digo que esto es variable diferencial de y. Se va a mantener constante la función en x. ¿Cómo aparece? X cuadrado. Lo multiplico por x cuadrado. Y ahora mentalmente yo diferencio este producto. Entonces va a quedar 2x por y cuadrado de x. Ojo, 2x por y cuadrado de y. Y acá aparece solamente x y cuadrado de y. Se está duplicando acá. Lo mismo, cuando yo diferencio respecto a y, va a quedar x cuadrado por 2y de y. Acá se está duplicando. Entonces multiplico por un medio. ¿Ya? Cuando ya usted tiene práctica, esto lo hace rapidito. Y ahora solamente es integrar. Integro este x cubo de x, que va a ser x cuarta sobre 4. Acá le he puesto que esto es el diferencial total. Este es el diferencial total por un medio. Y esto es diferencial. No es necesario que ustedes pasen esto. De frente yo integro esta línea que está acá. Pero ya esto de acá lo pongo como este diferencial. Un medio diferencial. Integro x cuarta sobre 4. Un medio del producto x cuadrado y cuadrado. Y la integral de y cubo, diferencial de y cuarta sobre 4 igual a una constante. Multiplico y ya tengo entonces esa expresión. Bueno, acá hay una hoja donde hay como 6 ejercicios. Estoy viendo que no ha salido muy bien. No encontré el original. Voy a buscar el original y de repente se lo reenvío, ¿ya? Ahí estoy resolviendo por el método 1, fíjense, por el método 1, acá por el método práctico, Entonces, vamos a pasar a otro problemita. Hay como 7 problemas que hay. Fíjense que esta ecuación es homogénea. Entonces, vuelvo a repetir, lo pueden resolver por homogénea y no hay ningún problema. Identifico qué cosa es m, es el que está asociado con dx, es y menos x. Identifico que es n de y es x más y. Ahora, este es el m que está asociado con x, lo derivo parcialmente con respecto a y, me queda 1. Este es el n de y, está asociado con y, lo derivo respecto a x, también vale 1. Y entonces se está cumpliendo que son iguales. Entonces, acá estoy aplicando el primer método, que utiliza la mayoría de los libros. Más del 80% de libros que yo he leído lo hacen de esta forma. Entonces, integro desde x sub 0 hasta x esta expresión más
integro el segundo sumando n de i, desde i sub 0 hasta i, pero no se olviden que ese n tiene que ser evaluado en x sub 0 i, lo que hay x sub 0 más i, diferencial de i, integro 0, ¿no? Ahora ya esto sería integro, y acá les voy a enseñar abreviar los pasos, ¿no? Esto es x menos x sub 0, integro esto, va a quedar i por x menos x cuadrado sobre 2, igual a x sub 0 hasta x. Acá integro va a ser x sub 0 por i, más i cuadrado sobre 2. Acá me he olvidado de poner, ojo, a cada barrita, desde i sub 0 hasta i, ¿ya? Desde i sub 0 hasta i. Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Cuando yo evalúo esto de acá, en el límite superior, quedan estos dos de acá. Ahí están esos dos términos. Cuando yo evalúo esto desde i sub 0 hasta i, solamente tomo el que tiene la variable i, que no contenga la variable x, la constante x sub 0. De estos dos, solamente este término que está ahí. Y ya no hay más términos, y eso iguala a la constante c. Esa es la solución. Ustedes dirán, profesor, pero falta evaluar esto en el límite inferior. Esto evaluar en el límite inferior va a ser menos i, sub 0, i por x sub 0 más 1 medio de x sub 0 al cuadrado. Cuando esto se evalúa, acá aparece x sub 0 por i, y esto ha aparecido con menos, ¿sabes? Porque es esta función evaluada en x, son estos dos términos, menos esta función evaluada en x sub 0, me queda i sub 0 por x, i por x sub 0. Y este término evaluado en i, me queda esto, se va. Luego, tengo esto, como cambia de signo, va a ser más 1 medio de x sub 0 al cuadrado, que pasa al otro lado. Ahora, menos todo esto, evaluado en y sub 0, va a quedar menos x sub 0 y sub 0, pasa al otro lado. Y acá aparece menos 1 medio de y sub 0 al cuadrado, que pasa al otro lado. Todo eso que tiene x sub 0, y sub 0, y las dos x sub 0 y sub 0, forman parte de una constante y va a ser igualito a esto. Y eso lo iguala a una constante, ¿ya? Entonces van a ver ustedes ejercicios donde solamente presten atención del primer sumando, lo integro y es lo que queda. Esto evaluado en x y es lo que queda, pongo acá. Del segundo sumando, cuando se integre, solamente me preocupo de aquellos términos que tengan la variable i, y es este único término, i cuadrado sobre 2, evaluado en i, ese es el que queda. Lo demás se va a simplificar, como el problema anterior que se simplificó. Fíjense, en el caso anterior, simplificó algunos términos. Acá se simplificó de la función evaluada, ojo, de la función evaluada en el límite inferior, estos dos de acá, y del segundo término evaluado en el límite superior, un término se ha cancelado. En otros casos se cancela más de un término, ¿eh? Ahora, los que no se simplifican pasa al otro lado, y acá es el término variable. Todo lo demás pasa al otro lado. Por eso le digo, yo evalúo de frente, ya no hago esta operación, ¿ya? No hago nada de esto de acá, simplemente integro acá y digo, ya, esta función evaluada en x queda estos dos, lo pongo directamente acá. X cuarta sobre 4 más x cuadrado sobre 2, que es esto acá. Del segundo, solamente me preocupo del término variable, que es este de acá, y cuarta sobre 4. Acá también dirán que ustedes tienen un término variable, pero ojo, está con x sub 0. No, solamente aquellos que tienen exclusivamente la variable y, pero que no tengan x sub 0. Me queda esto acá, que es este término. Y eso lo igual a una constante. O sea, puede evitarse toda la evaluación, todo esto, y de frente obtengo la solución, ¿no? Entonces acá ya tengo esto, integro esto de acá, integro, ya está. Entonces acá esto se evalúa en x, quedan estos dos términos. Esto
evaluado desde I sub 0, falta la barrita I sub 0 hasta ahí. De eso solamente tomo esto de acá y ahí está. Y eso lo igualo a la constante C. Ese es el método práctico. Acá tengo otra ecuación. Este es el M que está asociado con X. Tengan cuidado porque ustedes quizá van a cometer menos errores. Aquella persona que tiene bastante tiempo, y me ha pasado, a mí me habrá pasado 2 a 3 veces en estos 40 años, ojo, en estos 40 años me ha pasado 2 o 3 veces, que ya estoy acostumbrado a tener una ecuación en la forma estándar, M de X más N de Y. Y cuando yo quiero aplicar este método, ya sé que esto lo digo respecto a Y y esto lo digo respecto a X. Pero ¿qué pasa en algún caso de esos tres casos que me ha sucedido? En algún libro, esto era la función y acá está de Y, y esta es la función y acá está de X, igual a 0, ¿verdad? Así está, pero ya cuando uno tiene práctica y quiere ser rápido, entonces no se percata ese detalle que este es de Y y este es de X. Y lógicamente esto lo derivo respecto a Y y esto lo derivo respecto a X, a pesar que está ya cruzado acá de Y y acá de X. Y da la casualidad que se logra la exactitud. Entonces uno dice, es exacta y lo resuelve como exacta y ha cometido un error, ¿no? Ha cometido un error. Ahora, el error más grande que cometen los alumnos es un 10% y lo comete, a veces el alumno no aplica este método para la primera práctica, pero sí lo va a aplicar para la segunda práctica y para el examen parcial. Y si se va al SUSTI, que son pocos los que se van al SUSTI, también lo va a aplicar. Piensa que todo problema es exacta, sin verificar. Y entonces de frente integra esto, ¿no? De frente integra esto, de x sub 0 a x, y esto respecto a y, lo integra. Y no es así. O sea, para aplicar el método es que tiene que ser que se cumpla la condición, ¿no? Entonces acá yo derivo respecto a y, entonces va a ser 2i por e a la x cuadrado, ¿no? Más 4x cuadrado y por exponencial, ¿no? Y acá ya está, ¿no? No, esto lo digo respecto a y. Respecto a y queda 2x e a la x cuadrado. Respecto a y, 2x e a la y cuadrado. Esto lo tengo que llevar respecto a x. La misma exponencial por el exponente 2x por la exponencial. Estoy logrando la exactitud. Ahí lo recalco ahí y ya está. Ahora acá estoy usando el método práctico nomás. Ojo, el método práctico. Les decía que del primer sumando m de x separo todo lo que tenga solamente x y es menos x seno de x. Ahí lo separo. Ahora queda este término de acá y queda este último término. Pero esos dos términos tienen xy y tienen xy. Entonces, eso siempre va a ser el diferencial de un producto. ¿Ya? Ojo, diferencial de un producto. Voy a volver a repetir. ¿Cómo formo el producto? Va a ser el diferencial de un producto. ¿De qué producto? En este término está de x. Se va a mantener constante la expresión en y. ¿Y cómo aparece? Y solamente. Y pongo el y. No me preocupo del coeficiente, ¿eh? Solamente el y. Multiplicado por una función de x. ¿Cómo es el x? Acá tengo este diferencial de y, está multiplicado por esto, entonces esta es la función que depende de x, por e a la x cuadrada. Una vez que ya armaron ese diferencial de ese producto, ya integran toda la línea anterior, ¿no? Esto lo vuelvo a repasar acá, esto queda acá, no, estos dos ya es este diferencial, integro. Esto se integra por parte, integrar por diferencial queda esto, igual a una constante. Y ya está entonces la solución del problema. Estoy usando entonces acá el método práctico. Ojo, el método práctico. Ya está ahí simplificado, ¿no?
este ejercicio. Más adelante, cuando ya tengamos ecuaciones lineales o ecuaciones reducibles a lineales, una recomendación. Cuando tengo la derivada, acá está derivada de x respecto a y, también puede ser la derivada de y respecto a x, ¿no? Y tengo una fracción, entonces, y a veces sucede que el numerador tiene menos términos que el denominador. Entonces ahí yo les recomiendo dos cosas. Una, que lo lleven a la forma estándar como está acá, ¿ya? Eso sería un procedimiento para ver si es exacta, y después vamos a ver para la siguiente clase ecuaciones reducibles exactas, que son dos casos. Si no cumple que es exacta, no reducible que es exacta, entonces lo que hacemos es invertir esto de acá. Invierto esto de acá, invierto esto de acá. Por lo general va a estar al revés, ¿no? De y sobre dx igual a una fracción. Invierto y ahí ya comienzo a identificar, ¿no? Entonces son dos caminos. Acá el camino 1, llevar a la forma estándar. Ahora derivo esto respecto a y. Me queda 1, ¿no? Me queda 1. Derivo esto con respecto a x. Me queda 1. Por lo tanto, la ecuación es exacta. Y ahora voy a utilizar el método 1. Este primer término que está asociado con x, lo voy a integrar desde x sub 0 hasta x. Más este segundo término que es x, lo voy a evaluar en x sub 0 y lo voy a integrar desde y sub 0 hasta y. Ahora integro todo esto, manteniendo y como constante, me queda y por x, menos x cuadrado sobre 2, menos x cubo por 2 tercios. Evaluado de x sub 0 hasta x. Esto me queda x sub 0 por y, desde y sub 0 hasta y. Vamos a la solución final, ¿ya? Ojo, entonces no me preocupo de esta parte operativa, ¿ya? Ojo, no me preocupo de esta parte operativa, sino digo, esta función se evalúa en el límite superior, quedan, todos estos términos quedan, son los que están acá. Y de este término, solamente los que tengan y, como tiene x sub 0, no lo considero. Entonces ya me queda solamente esto, evaluar en el límite superior, y esa es la respuesta igual a una constante. Ahora acá estoy haciendo paso a paso. Esta antiderivada se evalúa en el límite superior, está estos dos términos, menos esta antiderivada se evalúa en el límite inferior, se cambia x por x sub 0, esto se evalúa en el límite superior, queda x sub 0 y, menos se evalúa en el límite inferior, x sub 0 por y sub 0, ahí está, igual a una constante. Y de ahí voy simplificando. Se ha simplificado solamente un término, esto con esto, y estos dos pasa a la derecha, pasa a la derecha. Esto de acá, menos x sub y sub 0, también pasa a la derecha. Se dan cuenta que esta expresión evaluada en x sub 0 y sub 0 es lo que está acá. Es igualito a lo que está ahí evaluado en x sub 0 y sub 0. Entonces, este es un punto de la curva de solución, ¿no? Que va a ser una constante C2 más C1, transforma una constante y ahí está. Entonces, estos pasos intermedios, estas dos últimas líneas, si ustedes quieren lo omiten, ya verifiqué que son exactas, lo integro y solamente queda la antiderivada evaluada en el límite superior. Del segundo término, si hubiese algunos términos que solamente contengan y, son los que quedan. Los que están multiplicados por x sub 0, esos van a simplificarse o van a pasar a formar parte de una constante. Ahora, el método práctico. ¿Ya? El método práctico. De la condición de exactitud, entonces yo tengo esta expresión y es exacta. Ahora, con el método práctico, separo por un lado solamente lo que tiene. Un ratito, por favor. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Y le entregué ahí a Cristina porque fui a la oficina y estaba cerrado.
a Cristina le he dejado porque fui al decanato, estaba Sandra más, pero la oficina estaba cerrada. Entonces, ya, gracias. Ya. Entonces, separo menos x menos 2x cuadrado por dx, lo separo, y acá tengo y de x, y acá tengo x de y, eso lo agrupo entre paréntesis, ahí está, separo lo que tiene solamente x por dx, y el producto y de x de y, eso es inmediato, pero supongamos que fuese más complicado, entonces pongo el diferencial de un producto. ¿Qué producto? Acá veo x, yo considero x variable, y lo que queda la función y es la que voy a trasladar. Acá aparece y, acá pongo y, por del segundo término, x de y, variable sí, me queda la función en x, esto de acá, por x, ya está ahí, y entonces ya yo tengo esa expresión y la integro, ¿no? Esto me queda x y esto se integra, y es la misma respuesta que está acá. Eso sería entonces el método de las ecuaciones exactas. No ha salido muy bien esto tampoco. Pero ustedes lo van a... es x por paréntesis 2x cuadrado más y cuadrado más y por x cuadrado más 2y cuadrado por y prima igual a 0, ¿no? Este es de y sobre dx. El dx pasa a multiplicar a este sumando, y noten ustedes que esto es homogéneo en tercer grado y este es homogéneo en tercer grado. Entonces ustedes intenten hacerlo por el método homogéneas y les va a salir, pero se van a demorar más que aplicar este método, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, no toda ecuación homogénea es exacta, solamente aquellas homogéneas que a la vez son exactas, háganlo por exacta mejor. Es más rápido, la integración por el método práctico, en vez de integrar, normalmente van a tener que diferenciar, y es más fácil diferenciar que integrar, ¿no? Ahí se ha derivado, se obtiene parcialmente m respecto a y, que a 2xy, derivo n respecto a x, sale 2xy, son iguales. Entonces separo, acá el método 1 es integral de frente. Integro el primer m por dx, integro de x sub 0 a x, integro el segundo término, desde y sub 0, acá hay hasta ahí, acá me he equivocado, esto acá es hasta ahí. A veces, esto es mi borrador, ¿ya? Estos son mis borradores, y entonces, como no tengo la mano para borrar inmediatamente, digo, después lo borro, y al final me olvido, ¿no? Y queda así, ¿no? Y sub 0 hasta ahí, ya cambio del segundo sumando, donde vea x, acá x sub 0, y ya está. Integro ahora, ¿no? Entonces ya integro directamente, esto es 2x a la cuarta sobre 4, x a la cuarta sobre 2, esto x cuadrado y cuadrado sobre 2, desde x sub 0 hasta x, esto x sub 0 cuadrado por y cuadrado sobre 2, y este y cuarta sobre 2. Evalúan y ya directamente nomás copio, ¿tá? De estos dos, queda, evaluar en x queda eso, está dividido sobre 2. Esto ya no lo tomo en cuenta porque se va a cancelar con esto de acá, y solamente esto. Y multiplico por 2, que me queda x cuarta más x cuadrado y cuadrado más y cuarta, ¿no? Igual a una constante. Acá el método práctico. Con el método práctico, separo, ejecuto ahí, y entonces acá tengo solamente 2x cubo por dx, eso lo separo. Acá tengo 2y cubo por dy, lo separo. Y tengo acá xy cuadrado de x más x cuadrado y de y. Eso lo agrupo porque siempre va a ser el diferencial de un producto. ¿De qué producto? Entonces yo pongo acá, va a ser el diferencial de un producto. Acá el que es variable es x. ¿Cómo aparece? El y cuadrado, entonces pongo y cuadrado por. De este segundo sumando, el que varía es y. Se mantiene constante el x cuadrado. Entonces por x cuadrado. Una vez que ya hice ese diferencial del producto, ya integro todo eso. Esto ya está expresado, este paréntesis está expresado como un producto, integro este término,
integro otro término y ya tengo la solución, ¿no? Bueno, eso sería ya las ecuaciones exactas. Hay varios métodos que están ahí y prefiero yo que ustedes lean primero esto y ya tienen ya los 3 métodos que le he explicado, y cuando lean ya mi libro, yo abordo primero el método de Crazy, pero como digo, es un poco más tedioso. Casi nunca utilizo ya ese método, ¿no? Ya cuando estructure el libro, voy a cambiar primero por el método general que hace la mayoría de los libros, el 80%. ¿Y por qué yo no empecé así? Porque cuando me enseñaron, a mí me enseñaron el método de Crazy, ¿ah? Ese método. Entonces me quedó y así hacía los problemas. Entonces, pero para ustedes el método es más práctico para la solución. Esto lo podemos ver después. Vamos a ver este último, por ejemplo. Esa numeración que dice 220, 217, es la numeración que aparece en el libro de Makarenko, ¿ya? Muchos de los ejercicios que yo tengo resueltos en el libro, la mayoría son del libro de Makarenko. Entonces, este problema de 220, tengo ya esta expresión, entonces derivo esto con respecto a y, me queda 3x cuadrado secante cuadrado de y, derivo esto con respecto a y, me queda menos 6y cuadrado sobre x cubo, ya está. Acá derivo esto con respecto a x, me queda 3x cuadrado por secante cuadrado, que es el mismo que está acá. Derivo esto respecto, esto vale 0 respecto a x, esto es x a la menos 2. Si derivo va a salir menos 2 por x a la menos 3, multiplicado por esto, y me queda esta expresión. Entonces noten ustedes que ya se está cumpliendo la condición de exactitud, ¿ya? La condición de exactitud. Entonces ahora voy a hacer lo que les decía, separar todo lo que tenga solamente x en el primer término. No hay ninguno, porque este es x con y, acá está x con y, no hay ninguno. Acá separo todo lo que es y entonces acá hay un solo término. Eso lo separo acá al final, ¿eh? Lo separo al final, 4y cubo. Pero me está quedando 2 términos a la izquierda y 2 términos a la derecha. Entonces yo tengo que agrupar. Voy a suponer, digamos, que ustedes, como recién están empezando, yo no sé cuál con cuál, ¿ya? Ojo, cuál con cuál. Voy a tomar este término que está acá, ¿ya? Ojo. Esto acá va a ser el diferencial de un producto. Entonces va a ser diferencial de un producto. Entonces yo voy a escribir eso, va a ser diferencial de un producto. Acá el que es variable es el y. Entonces va a estar multiplicado por x cubo. Acá está ese término, fíjense, acá está ese término x cubo. Va a estar por. Entonces ahora voy a buscar otro término que tenga ahora un diferencial de y, pero que tenga una función trigonométrica. En este caso voy a tantear con esto. Entonces, fíjense, acá es diferencial de x. Entonces, la función en y es esta acá. Entonces debe ser por tangente de y. X cubo tangente de y. No me preocupo del coeficiente. Alguna vez usted va a tener que multiplicar por un coeficiente positivo o negativo. Pero mentalmente ya voy efectuando. Si hago el diferencial, 3x cuadrado tangente de y por dx. 3x cuadrado tangente de y por dx. Está correcto. Más x cubo por secante cuadrado de y por diferencial de y. Acá está este término. Y ya está entonces correctamente ese diferencial de un producto. Igualito, fíjense, si yo hubiese empezado con este término que está acá, ¿ya? Ojo, con este término de x. Entonces voy a poner acá, ese es el diferencial de un producto de funciones, ¿ya? Ojo, ese es el diferencial de un producto de funciones. Acá estoy tomando de x. ¿Y cómo aparece la función en y? Como y cubo. Ahí aparece y cubo. Multiplicado, ahora voy al otro lado. Tengo que buscar un diferencial de y. Entonces, lógicamente, cuando yo diferencie, no va a aparecer esto. Va a aparecer esto acá, ¿no? Entonces, vamos a ver. En este término, el variable es y. El que se mantiene constante va a ser x. ¿Cómo aparece?
sobre x cuadrado, o lo que es lo mismo, x a la menos 2, y pongo el diferencial de x a la menos 2 por y cubo. Y diferencio, y se van a dar cuenta que tienen que agrupar esto de acá con este término último que está acá. Entonces ya se agrupó de eso, y ya lo demás es fácil, ¿no? Integro cada uno de ellos y ya salió la solución. ¿Ya? Entonces, de los 5 métodos que vamos a trabajar hasta el parcial, las ecuaciones diferenciales más fácil de identificar, ojo, las que son más fáciles de identificar son las homogéneas, pero no son las más fáciles de resolver. En cambio, las más fáciles de resolver son las exactas. Hacen dos diferenciales parciales, dos derivadas parciales, y comparan si son iguales, ya tengo la solución por el método práctico, ¿no? Ahí hay más ejercicios. Y vamos a ver el enunciado de este problema, que se le he pasado a ustedes, 2021-1. Vamos a ver, un ratito, déjenme buscar. Es el último que le he mandado. Y acá está. Ya, acá está. 2021-1, práctica calificada, 90 minutos, ¿no? 90 minutos. Normalmente es 110 minutos, ¿no? Pero no se olviden que acá no hay para 20 puntos, sino solamente hay para 15 puntos, ¿no? Igual que ustedes van a rendir para 15 puntos. Entonces me dice el enunciado del problema, dice resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Hay 3 preguntas, A, B, C, que vale 3 puntos, 3.5 y 4 puntos. En el C hay una sugerencia. Después hay problema 2, que vale 3 puntos, es una ecuación paramétrica, y me dan esas ecuaciones paramétricas en X, y me preguntan si es solución de ecuación diferencial X igual logaritmo de Y' más seno de Y', ¿no? Y por último, el problema 3, no está el puntaje ahí, a ver, 3, 6, 10, 10, 3, 1, 5 debe valer ese último problema, ¿no? 1, 5, para que sumen 15. Ya, entonces, tengo este problema y me pide resolver. Entonces ya paso este seno al otro lado y tengo que aplicar la fórmula de transformación a productos. Entonces, si ustedes desarrollan, no se va a cancelar. Entonces, voy a transformar productos. Voy a hacer 2 veces el coseno de la semisuma, sale coseno de x por el seno de la semidiferencia, que sale y, ¿no? Ya está. Ahora ya ahí se dan cuenta que es variable separable. El seno de y pasa acá, va a quedar entonces, esto es 1 sobre coseno de y, este 2 seno de y pasa a dividir acá, y tengo diferencial de y sobre 2 seno de y coseno de y, que vale seno doble, ¿no? Está el seno doble, y arriba diferencial de y. Eso viene a ser seno doble, que es la cosecante, ¿no? Ya está. Y el otro lado tengo coseno de x por dx. Ya integro esto, el integral de cosecante es el logaritmo neperiano de cosecante menos cotangente, pero no se olviden que el ángulo es doble, entonces su diferencial va a ser 2 de y, y acá está 2, pues se multiplico por 2 y divido entre 2, ¿no? Y ya está. Eso valía 3 puntos, ¿no? Siempre, normalmente, cuando yo sigo por allá, pongo la primera pregunta, que sea fácil, para que el alumno gane el ánimo de querer sacarse el 20, ¿no? Este problema
ya lo hemos visto. Está resuelto en mi libro en la parte de ecuaciones reducibles a homogéneas. Son 3 problemas que tiene Makarenko propuesto ahí. Este es uno de ellos. Esto lo propuso uno de los profesores, ¿no? Uno de los profesores. Y había un ejemplo que le había mencionado. Si recordamos, este primer grado y por esta constante primer grado y este primer grado. El único que es diferente es este término. Entonces, para ser homogénea, si es posible, entonces este le tiene que proporcionar la potencia. Entonces ustedes tendrían que hacer x igual z a la alfa. ¿Ya? Es el método como yo lo tengo resuelto en mi libro. Pero en este caso, yo veo que acá hay un producto, esto puede ser x por y cuadrado al cuadrado. Entonces, por eso que intento este cambio, ¿ya? Intento ese cambio. Entonces, esto puede ser, digamos, una ecuación reducible a variables separables. A veces yo decía que cuando el profesor no quiere que saque 20, a veces ponen un problema que puede ser un poco trabajoso para la mayoría, ¿no? Para la mayoría. Pero uno ya con experiencia va tanteando un cambio. Entonces hago este cambio, inmediatamente diferencio y cuadrado por dx más 2xy por di, igual a dt. Ahora, pero acá tengo, fíjense, 2x di, ¿no? 2x di. Acá me faltó, ojo, acá me faltó el di, ¿eh? El di, ¿ya? Es el producto, que va a ser x por 2y di, 2x por y di. Y acá solamente hay 2x di. Entonces, ¿qué puede pasar? Ustedes pueden pasar a dividir entre y si gustan. Entonces, esto va a ser y de x, que ya está apareciendo acá, y de x, y cuando yo esto divide entre y, me queda 2x de y, que es el que aparece acá. ¿Ya? O sea que a esto acá, si gustan, divido entre y para tener la suma de los extremos. Pero yo lo que voy a hacer va a ser al revés, más bien voy a multiplicar esto por y. ¿Ya? Voy a multiplicar por y y voy a agrupar. Acá tengo por y cuadrado de x, esto por y, 2x de y, ahí está, más estos y cuadrado por todo esto que está ahí. Ya está. Y esto es el diferencial de t, ¿ya? Diferencial de t. No se olviden que acá le falta el diferencial de y, ¿ya? Diferencial de y. Ahora ya está. Ahora reemplazo la variable que estoy implementando. El y cuadrado viene a ser t sobre x. Entonces, y cuadrado, t sobre x. Raíz cuadrada, esto es t cuadrado más 1, diferencial de x. Y ya esa ecuación es de variables separables, ¿no? Entonces, acá está diferencial de t, va a estar dividido entre t por la raíz cuadrada de t cuadrado más 1, más diferencial de x sobre x, igual a 0. Ya integro, ya este es cálculo integral. Si quiero, hago una sustitución trigonométrica, t igual tangente teta. Si quiero, hago la recíproca, ¿no? O también t cuadrado más 1 igual a un z cuadrado. O también esto puede ser una binomia, ¿no? Una binomia. Caso 1, Echeviché. ¿No? Entonces, cualquiera de ellos. Ya, integro que es una función, esto logaritmo y acá. Esto está calculado la integración abajo, ¿no? Ahí estoy con la recíproca. ¿Por qué la recíproca? Porque hay raíz cuadrada y acá la potencia máxima, ¿no? Tanteo con la recíproca y me sale ya una fórmula conocida que es logaritmo neperiano, ¿no? No se olviden que tiene que estar con su tablita a la mano para el cálculo diferencial integral. Ya está, además es parte operativa, ¿no? Esa es la pregunta entonces que varía 3.5, 3 creo. Las preguntas las tienen ustedes, les mandé anteriormente, le he mandado 2 primeras prácticas de los últimos ciclos. Acá no se pidió muy bien. A ver, lo que pasa es que esto estaba con azul.
lapicero azul. Ahí, ese problema es el problema C, que vale 4 puntos, es un paréntesis, dentro del paréntesis, X por Y, que se nota apenas, paréntesis acá, XY más 2XY, logaritmo cuadrado de Y, más Y logaritmo de Y, cierro paréntesis, diferencial de X, más, abro paréntesis, 2X cuadrado logaritmo de Y, más X, cierro paréntesis, por diferencial de Y igual a 0. Y la sugerencia que da ahí, dice sugerencia, haga la sustitución X logaritmo de Y igual a T. ¿Ah? Esa es la sugerencia que da. Entonces, cuando le pone una sugerencia, no es obligación que ustedes hagan el cambio que le indica. La sugerencia es para ver si ustedes desean, como esa sugerencia, que dicho sea de paso, es justamente para resolver problemas, ¿no? Pero si ustedes ven que por otro método les puede salir la solución, no hacen caso a la sugerencia y lo resuelven como ustedes crean, y si está bien, van a tener todo su puntaje. No. Entonces diferencio un producto, logaritmo de Y por dx, por dx más x de Y sobre Y igual diferencial de t, ¿no? Doy mínimo con un múltiplo, abajo me queda Y, acá tengo Y logaritmo de Y por dx más x de Y igual a Y diferencial de t, ¿no? De la ecuación 1, de la ecuación propuesta, voy expandiendo todo eso y voy formando justamente lo que he obtenido acá, Y logaritmo de Y de X más X de Y, que está acá en este paréntesis, ya logré ese paréntesis. Y todo ese paréntesis viene a ser, cuando esto pase acá, va a ser Y diferencial de T, ¿no? Voy formando eso, y hasta acá Y diferencial de T. Y voy asociando esta expresión, ¿no? Divido entre Y, me queda X de X, esto me queda 2X logaritmo de Y por dt, y acá me queda dt igual a 0. Entonces ya tengo dos términos, uno que depende solamente de X y uno que depende solamente de T, ¿no? Y esto está acá, ya está acá. Pero del cambio de variable tenemos que X logaritmo de Y es igual a T. Entonces X logaritmo de Y es igual a T. Entonces esto me queda 2T diferencial de T más diferencial de T. Factorizo y ya directamente integro, ¿no? Ya está. X cuadrado sobre 2 más T cuadrado más T igual a una constante. Y luego cambio T, que viene a ser X logaritmo de Y. Esos son los tres problemas de ecuaciones que vinieron. El otro problema era, me dan un par de ecuaciones, como hemos visto algunos ejercicios resueltos, y le dan una familia de solución, que en este caso está en forma paramétrica, generalmente le dan una familia en XY, ¿no? Y al costadito le ponen una ecuación diferencial. Y la pregunta es, ¿esta familia satisface la ecuación diferencial? Entonces es para verificar, no para resolver. Y hay alumnos que interpretan mal y resuelven el problema.
a veces va a suceder que sí lo van a poder lograr, por lo que se ha hecho, pero puede ser que ese problema todavía no se ha abordado un método de solución. Y entonces, si el alumno piensa que va a poder resolver pensando que es variable separable, pensando que es homogénea, y si no es, se va a confundir y no va a terminar el problema. Acá es solamente verificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como la ecuación propuesta es esta acá, x igual logaritmo de y' más seno de y', ¿no? O sea, me dan esta familia y me preguntan si esta familia satisface esta ecuación diferencial. Entonces ya yo tengo que derivar, entonces como es paramétrica, y acá aparece y', entonces yo tengo que derivar. Ya saben que la derivada de el y', que es la derivada de y respecto a x, a pesar que una ecuación esté en forma paramétrica, y donde vean ustedes y', no se van a olvidar que no es la derivada de y con respecto a t, sino con respecto a x. Cuando en la ecuación diferencial aparece y segunda, ese y segunda es respecto a x, ¿ya? No se va a confundir, a menos que ahí le digan explícitamente que ese y' y segunda es la derivada respecto a t. Pero si no le dicen nada, ya la notación es que depende de x. Entonces, el y', que es la derivada de y con respecto a x, en forma paramétrica es la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t, ¿no? En forma práctica, uno dice, divide entre el diferencial de t, es el y' de t. Divide entre el diferencial de t, es el x' de t, ¿no? Eso sería entonces la expresión. Si quiero la segunda derivada, no sé bien qué es la segunda derivada de y respecto a x cuadrado. Esto viene a ser la derivada de y' respecto a t, ojo, la derivada de y' respecto a t, sobre la derivada de x respecto a t, ¿no? Esa es la fórmula de la segunda derivada. Acá solamente necesito la primera derivada, entonces derivo el x respecto a t, esto me queda 1 sobre t, más coseno de t, ya tengo eso ahí, derivo el y con respecto a t, me queda todo esto, se simplifica, me queda esto, y ahora divido, ¿no? Ya tengo todo esto acá, y me está saliendo que vale toda esta expresión, me está saliendo se va 1 más coseno, 1 más t coseno se va, y este t que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Entonces ya tengo y' vale t. Entonces acá y' vale t. Entonces acá tengo y', este y' es la derivada de y con respecto a x. Y entonces la ecuación que se tiene acá es esta, y cambio esto por ese t, ¿no? Ahí me dan un ratito, voy a ver el problema. Ah, el problema dice que x sea igual al logaritmo de y' más seno de y', ¿ya? Ojo, el problema dice que x es logaritmo de y' más seno de y'. Esa es la solución, la ecuación diferencial que le están poniendo al ladito. Entonces ya acá aparece, este es el x, pero ¿qué cosa es el t? Se ha demostrado que el t es y', por eso reemplaza acá logaritmo de y' más seno de y'. Y esta es la ecuación que le están dando, ¿eh? Entonces le dan una familia y al costadito la ecuación diferencial. Entonces ya llegué a demostrar esto acá, reemplazando este y' a este lado. Ahora, el último problema dice, dada la primitiva o solución de una ecuación diferencial y igual, la que figura acá como 1, igual a más logaritmo de bx más c logaritmo de x, ahí dice a, b y c son constantes. Determine la ecuación diferencial
que origina tal solución. ¿Ya? Ojo, determine la ecuación diferencial que origina tal solución. Entonces, lo que ustedes tienen que saber vale 1.5. Lo que ustedes tienen que ver es cuántas constantes tiene el problema. Acá hay 3 constantes, A, B y C. Si esas 3 constantes fuesen arbitrarias, entonces ustedes van a tener que derivar 3 veces. ¿Ya? Ojo, dependiendo la cantidad de constantes esenciales que tiene la familia de solución, van a tener que derivar tantas veces como constantes arbitrarias o esenciales tenga el problema. Y con esa, el método tradicional es resolver como un sistema de ecuaciones, haciendo las incógnitas los parámetros que están ahí. Si fuese el caso, A, B y C. Entonces, una vez que tengo eso, ya ese A, B y C va a quedar en función, si son 3, va a quedar en función por lo menos de la tercera derivada. Puede ser que no aparezca la segunda, la primera, la función primitiva ahí, pero lo que sí debe quedar es la tercera, siempre y cuando sean 3 constantes, ¿no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Entonces, en este caso, bajo el supuesto de que B y X son constantes positivas, entonces va a ser logaritmo de B más logaritmo de X. Acá sí se sabe que X es positivo por la existencia del logaritmo. Si existe el logaritmo de X, entonces X es positivo. Para que exista este logaritmo, este producto debe ser positivo. Como X es positivo del paso anterior, entonces B también es positivo y sí puedo aplicar la reglita del logaritmo del producto. Entonces, ahora grupo, fíjense, acá tengo A más logaritmo de B, me queda eso ahí entre paréntesis, y acá tengo 1 más C logaritmo de X. Esto le puedo llamar una constante, tal como A mayúscula, y esto como una constante B mayúscula. Ya está. Y entonces acá se dan cuenta que ya no hay forma de que ustedes puedan expresar ya sea A en función de B o B en función de A. Entonces ya estas 2 constantes son esenciales. Tengo que derivar 2 veces. Entonces I' va a ser entonces B sobre X. Y derivo otra vez, acá lo he hecho, puede derivarse de frente, pero acá lo he pasado a multiplicar, X por I' igual a B, y derivo, ¿no? Entonces va a ser X por I segunda, más I', y va a haber una constante vale 0. En este caso, ya no tengo constantes, entonces esa es la ecuación pedida. ¿Ya? Normalmente nuestro objetivo a través del curso es dar una ecuación, resolver, ¿no? No tanto acá verificar, esto es al comienzo nomás. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ustedes al derivar todavía acá tienen la constante? Entonces, no se olviden que la ecuación diferencial carece de las constantes esenciales, o sea, no debe quedar las constantes esenciales. Si quedase por ahí la constante, ustedes tienen que buscar con alguna de las relaciones que tienen para eliminarse esa constante. Esta es la primera práctica. Acá hay otra práctica. 2022. Fíjense, esta es una ecuación homogénea. Entonces se ha resuelto por homogénea, ¿no? Ahora sí, a ver si derivamos parcialmente respecto a y, esto me queda menos 6xy, esto con respecto a x, menos 6xy. ¿Ya? Entonces, esta ecuación que está acá, además de ser homogénea, ¿no? Además de ser homogénea, también es exacta. Entonces, si ustedes gustan, lo pueden hacer por exacta. Le va a salir más fácil y un método más corto. En este caso lo he resuelto por homogénea. Grado 3, homogénea grado 3, grado 3, homogénea grado 3, y hago el cambio y igual bx. Entonces hago el diferencial de y, b de x más x de b. Eso lo reemplazo de la ecuación 1, y donde ve ahí pongo bx, ¿no? Entonces, como la ecuación es homogénea en tercer grado, acá va a quedar de la parte operativa un x cubo, que lo estoy dividiendo, ¿ya? Para cancelar. Entonces acá x cubo queda 1, acá tengo x por y cuadrado, y ese y es bx al cuadrado, x cubo, queda 1 menos
3b cuadrado por dx. Acá este otro término, que es b cubo, x cubo, queda b cubo. Acá me queda 3x cuadrado por bx, me queda solamente 3b, ¿no? Y el diferencial que está ahí la sumo. Agrupo este dx que está acá con el primer sumando de x por todo esto, ¿no? Entonces lo agrupo, acá está un diferencial. Ahora, donde tienen que tener cuidado es que ese diferencial de x es a todo esto que queda acá, cuando se ha eliminado el x, acá está en la parte siguiente, b cubo menos 3b está multiplicado por ese factor. A veces el alumno por rapidez factoriza este primer sumando con esto de primer término y pone solamente b cubo menos 3b, ¿no? Y no es así, sino que acá está multiplicado por el b, entonces será b cuarta menos 3b cuadrado. Ya tengo todo esto por diferencial de x y más todo esto multiplicado por x de b, ¿no? Ya la teoría dice que una homogénea, al hacer el cambio y vuelve x, va a quedar una de variables separables. En este caso, esto es directo, separo variables de x sobre x, y esto b cubo menos 3b con todo esto de acá. Y en este caso yo derivo, queda 4b cubo menos 12b cuadrado. Y entonces este término que está acá multiplicado por 4, justamente es la derivada del denominador. Entonces multiplico por 4 y divido entre 4, ¿no? Entonces este es el logaritmo de x, un cuarto el logaritmo del denominador. Y como acá hay una constante, y estos dos términos son logaritmos, pongo logaritmo de una constante, y si quiero lo divido entre 4 para que se cancele con esto. Entonces este 4 pasa acá, va a ser 4 logaritmo de x, que va a ser logaritmo de x a la cuarta, más logaritmo de esto va a ser logaritmo del producto igual a una constante, ¿no? Ya está ahí, ya lo demás es la parte operativa. Y tengo que cambiar que b viene a ser y sobre x. En todo caso, donde vea b, lo tengo que multiplicar por x, ¿no? Si es b cuadrado por x cuadrado. Si es b cubo por x cubo. Ya tengo la ecuación. Este problema haría 3 puntos. Y justamente acá está por exactas, ¿no? Por exactas. Acá salió fácil la integración. No siempre es directa, porque a veces acá hay que hacer fracciones parciales y el trabajo es mayor, ¿no? En este caso ha salido cortita. Entonces, por exacta, derivo respecto a y, me queda menos 6xy. Esto derivo respecto a x, este es 0, esto menos 6xy, es igual, entonces la ecuación es exacta. Y ahora aplico el método práctico, ¿no? Del primer sumando, separo lo que es x cubo de x, lo separo. Del segundo sumando, y cubo de y, lo separo al final. Y ahora lo que quedan dos nomás. Este término por dx y este segundo término por dy. Factorizo, si quieren, el menos 3 de y, ¿no? Ahí está menos 3 de y, y me está quedando entonces acá xy cuadrado de x, y acá x cuadrado y de y, ¿no? Y esto, a ojo cerrado, va a ser diferencial de un producto nuevamente, ¿no? Si la ecuación es exacta, va a ser diferencial de un producto. ¿De qué producto? En este caso x varía, se mantiene constante la función y. ¿Qué función es? Y cuadrado. Acá pongo y cuadrado por. Ahora acá debe ver otra función de x. En el segundo término, esto depende de y. Se mantiene constante. ¿Qué se mantiene constante? El x cuadrado, por x cuadrado. Una vez que tengo ya ese diferencial del producto, diferencio y lo comparo con el que está acá. Y entonces ahí me va a faltar, se está duplicando, ¿no? Entonces, porque es 2x por y cuadrado de x más 2y por x cuadrado de y. Se está duplicando y debo dividir entre 2, ¿no? Entonces ya está. Entonces integro x cuarta sobre 4, integro menos 3 medios x cuadrado y cuadrado, y acá y cuarta sobre 4. Ya está la solución. Acá tengo una ecuación que no es variable separable, ¿no? No es homogénea. Entonces ya ustedes tienen que analizar. Entonces lo que molesta acá es el radical. Intento un cambio de variable,
Entonces hago I igual T cuadrado para que se simplifique esto, y hago el diferencial. El I' va a ser 2T por T', y ese T' es la derivada de T respecto a X, ¿no? 2T por la derivada de T respecto a X. Y lo reemplazo en la ecuación. Hasta ahí. Y ya se dan cuenta que es una ecuación homogénea nuevamente, ¿no? Grado 1, homogénea. Entonces acá hay dos términos que multiplican el diferencial de X, y T tiene un solo término, entonces debo escribir T en función de X. T igual Bx, por eso que aparece ahí T, Bx. Como la ecuación está con derivadas, derivo esto. Derivada de T respecto a X, me queda B más X por derivada de B respecto a X. Ahí está. Y entonces a esta derivada lo tengo que multiplicar por 2T. Y acá tengo X más B por X. Divido entre X y me queda ya, y agrupo ahí, ¿no? Agrupo variables separables, ¿no? Todo homogéneo se resuelve a variables separables. Ha salido factorizado, integro, fracciones parciales ahí. Y ese problema también debe valer mínimamente 3 puntos, ¿no? Pero lo más es integración, hasta 3 puntos. Y al final vuelvo a la variable original, ¿no? Noten que yo utilizo todo el espacio de la hojita, no dejo mucho, hay algunos que escriben un poquito acá, todo esto, ¿no? Siempre en cada práctica están notando que hay 3 ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones más o menos que suman entre 9 puntos, generalmente hasta 12 puntos, ¿no? Porque normalmente tabulamos 3.5, 4 las preguntas, ¿no? Quizás algún problema sea muy cortito que le asignemos 2 puntos, 2.5. Ya tenemos ahí, multiplico esto con esto, le doy la forma, y acá he agrupado de acá X cuadrado, me queda el I cuadrado, perdón, I cuadrado que queda 1 más X por I. Y cuando yo derive esto de acá, es un producto, va a ser X por I' más I, y se está presentando acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si tengo esto de acá, esa es la derivada del producto XY. Entonces ahí hago el cambio de variable, X por Y igual a T, ¿no? X por Y igual a T, derivo esto, me queda X por Y' más I igual a T', y ya reemplazo, esto es T', la derivada de T respecto a X, y esto ya me queda T sobre X al cuadrado por 1 más T. Ahí está, T sobre X al cuadrado por 1 más T. Separo variable y ya esto sería fracciones parciales, ¿no? Y hasta ahí la descomposición por este factor lineal múltiple, dos sumandos, A sobre T cuadrado más B sobre T. Por este factor lineal, sí, ya eso ya lo hemos explicado, resolvemos y tenemos la solución. Ahí hay un enunciado. Vamos a ver el enunciado del problema. Ese enunciado creo que no la tengo acá. Vamos a ver. No, ese enunciado no lo tengo, pero vamos a tratar de interpretar qué dice, ¿eh? Lógicamente me va a pedir la ecuación de la curva, la ecuación de la curva. Acá estoy trazando una recta tangente que corta en T al eje de abscisas. Acá tengo la recta normal que corta el punto N, ahí achurado, algo como Aries pareciese. Bueno, estos son los detalles que ya hemos visto. El que se acuerda ya sabe que la interacción
de la recta tangente con el eje X, de frente pone X sub T, pone esto de acá. La intersección de la recta normal en el eje ordenada, directamente pone esto acá, ¿no? Esto ya es de la ecuación de la recta, tangente intersectado con el eje X, la ecuación de la recta normal, intersectado con el eje Y, me sale este pedazo. Por ahí no hay nada, y acá estoy pintando, entonces debe haber algo de Aries, ¿no? Algo de Aries. A ver, ahí tengo el área del triángulo TON es igual al área, acá, esto debe, acá, no sé, para expresar eso, sería esta altura con esto, a no ser que me den este producto nomás, ¿ya? Este debe ser dato, no tengo el enunciado, ¿ya? Entonces acá reemplazo el área que está acá, un medio de esta longitud, y esa longitud, ojo, esta abscisa es negativa, según mi figura, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta ese detalle, ¿eh? Esta abscisa, como está a la izquierda del origen, es negativa. Cuando yo hablo de longitudes, deben ser valores positivos, por eso que acá le he cambiado de signo, ¿eh? Tengan cuidado en eso. Si esta abscisa estuviese por acá, no tengo que poner un signo negativo, sino un signo positivo, ¿eh? Por la posición de mi figura, por eso tengo que poner ahí el negativo. La ordenada, si está arriba, es positiva, aparece tal como está ahí. Esto sería esto acá. Y esto debe ser dato, ¿no? Debe ser dato. Y de ahí ya trabajo, ¿no? Opero y tengo una homogénea de salir. Bueno, ahí faltó, ¿no? Grado 2, grado 2, grado 2. Ahí está, grado 2. Es homogénea, ¿ya? Fíjense, es homogénea, grado 2, grado 2. Acá hay otra práctica. La primera vale 2 puntos, entonces facilito, ¿no? Acá está de X, queda esto acá, este trinomio pasa a dividir y es una ecuación de variables separables. Esto pasa a dividir y ya tengo. Este problema ya está resuelto en mi libro, está haciendo el cambio, este es de tercer grado, este es de tercer grado, este es de tercer grado, el único que no es esto, entonces X debe proporcionar. Ustedes hacen X igual Z a la alfa, pero también pueden hacer, noten ustedes, acá aparece X cuadrado Y, y este es X cuadrado por Y al cuadrado. Entonces hagan el cambio de variable X cuadrado por Y igual a un T. De esa manera le va a salir variables separables rápidamente, ¿no? Y acá como aparece X cuadrado Y, o bien podría ser yo que sea XY igual a T, o X cuadrado por Y igual a T. Como acá hay X cuadrado, multiplico por Y, y acá arriba por Y. Entonces hago el cambio X cuadrado por Y, y tanteo. Eso me debe dar la solución, ¿no? Fíjense que ahí hay 8 puntos. Acá verificar también, ¿no? Entonces acá fíjense que hay segunda derivada. Entonces ustedes tienen que derivar esto 2 veces, y la primera y segunda derivada lo reemplazan en esta expresión, y si le queda 0 es solución. O también haciendo la segunda derivada y primera derivada, de repente se forma lo que está acá, ¿no? Y hay un problema geométrico. Allá en la curva para la cual el producto de la abscisa de cualquiera de sus puntos o la magnitud del segmento intersectado en el eje OY o la normal es igual al duplo del cuadrado de la distancia de este punto al origen. Entonces vamos a ver el geométrico. Entonces acá tengo la curva cualquiera, entonces ya tengo ese punto. Ahí he escrito la ecuación de la recta porque me habla de la distancia del origen a la intersección de la recta tangente en el eje Y. Entonces, de este segmento me está hablando, la longitud de este segmento. Entonces, la ordenada
de la recta normal cuando intersecta el eje Y. A ver que se acuerda, escribe esto. Yo como no me acuerdo, escribo la ecuación de la recta o evalúo y ya tengo esto. No me quita mucho tiempo, ¿no? Entonces, por tanto, me dice que el producto de la abscisa de este punto de tangencia por la ordenada de la intersección de la recta normal en el eje Y desde el origen es igual al duplo de la distancia del origen al punto, es decir, del radio vector, ¿no? El radio vector. Entonces, esto lo reemplazo acá, ya tengo eso, y en este caso también está saliendo homogénea, ¿no? Como yo le digo, la práctica viene solamente hasta homogénea. Ya lo demás es identificar, ahí tenemos, ya se resuelve, y acá fíjense la ecuación homogénea, el dx tiene un solo término, y el dy tiene 3 términos. Ustedes, como decía la mayoría de los libros, hacen solamente el cambio y igual bx, y les va a salir el resultado del problema, pero van a trabajar mucho. Entonces, en este caso, mejor cambiar x por bi, y ya, entonces voy a tener una ecuación con y con b. Ya está ahí, variables separables, ya fracciones parciales, y ahí sale el problema. Ahí hay más ejercicios, la mayoría está resuelto, ya ustedes lo chequean. Nos quedamos acá entonces, no se olviden que la práctica es hasta solamente 15 puntos, ¿no? 15 puntos. Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Le he enviado bastantes prácticas, hasta el 2015 creo, ¿no? 2015, ahí tienen prácticas, tomen su tiempo ahí, hay preguntas que son para 110 minutos, ¿no? Y hay preguntas que son para 90 minutos. Nos vemos entonces, hasta luego.